Hola, buenas. Vamos a ver esta otra clase. Eh, Se puede decir que terminamos, bueno, acabamos de ver el transistor como interruptor, aunque solo vimos el BJT, no vimos el FET. Les comentaba en la clase del video anterior que el transistor FET es muy semejante en la forma de controlarse al BJT, solamente que el BJT se controla aplicando corriente de base a la entrada y el FET se controla eh, eh, aplicando voltaje a la entrada, cuando a la entrada de control, cuando se maneja como interruptor. Es un voltaje el que hace que funcione como interruptor, se cierre o se abra. Entonces, eh, las aplicaciones serían muy semejantes que vimos con BJT, igual se pueden hacer con FET, nada más se cambia y se busca que en vez de controlar corriente a la entrada, a la terminal intermedia, se controle voltaje. Eh, Entender el FET no es complicado. El, los libros que les di de referencia, como el Boylestad, da muy buena información y muy sencillita, lo explica muy clarito. Eh, y puede uno leer no todo lo que trae de FET, sino nada más lo esencial, lo que sirve para usarlo como interruptor. De manera que no es difícil trabajar con el FET. Eh, pero estamos en México y aquí los dispositivos electrónicos no abundan de todas las marcas, de todos los tipos. Hay mucho transistor BJT, pero hay muy poco transistor MOSFET. Y como hay muy poco transistor MOSFET, entonces podemos encontrar muchas aplicaciones en la red o en los libros, pero es muy probable que no encontremos el transistor que se requiere. Tengamos que andar haciendo adaptaciones para modificaciones al circuito para poder eh, eh, comprar transistores de los pocos que hay. Entonces, no hay muchas aplicaciones que se puedan hacer con FETs porque no hay FETs a la venta aquí en México. No hay mucho transistor FET o MOSFET, es lo mismo, ¿sí? Un transistor MOSFET. Entonces, eso fue lo que nos faltó. El siguiente tema es con puertas lógicas. El tema de compuertas lógicas obviamente es extensísimo. Hay libros completos que tratan con diseño digital y no es tema de este curso en realidad, o sea, es simplemente viene ahí indicado en el temario con ese título, compuertas lógicas, pero no se trata de explicar toda la teoría que rodea a este tema. Eso lo ven aquellos de ustedes que sean de ingeniería en computación, que me parece que ven diseño lógico y ven este tema con profundidad, apegado a la tecnología que hay actualmente. Entonces la razón de que en este curso pidan compuertas lógicas es más que nada, así lo siento yo, es que lo veamos con enfoque a la aplicación del transistor como interruptor. El transistor como interruptor usado para hacer compuertas lógicas. ¿Sí? Eh, entonces, las compuertas lógicas
pues son dispositivos eh, de los cuales vienen varios en un solo circuito integrado, como aquí tengo 6, son estos triangulitos, tengo 6 dispositivos dentro de un solo circuito integrado o chip, como se les llama a estos circuitos, un chip. Y cada dispositivo de estos pues maneja información lógica, que son niveles de voltaje alto y bajo. El nivel alto, eh, como se usan en electrónica digital, y solo manejan dos niveles. El nivel alto está entre 3.5 volts y 5 volts eh, en, en una tecnología que se llama TTL, que son los circuitos integrados hechos con puro BJT, con puro transistor BJT. Esos circuitos integrados hechos con puro transistor BJT se llaman TTLs. Eh, Así como esto, TTL, ¿sí? Que es transistor, transistor, lógica, lógica de transistor y transistor. O sea, usa transistores para hacer las compuertas. Entonces, ese tipo de dispositivos usan dos niveles de voltaje, alto y bajo. El nivel alto está entre 3.5 y 5 volts, que es lo que les comentaba. Eh, y el nivel bajo que manejan eh, está entre 0 y 0.8 volts, 0 y 0.8. Entonces, como no tenemos la certeza de que la entrada del dispositivo reciba un cero lógico, un cero, un 0 volts, puede recibir 0, 0.2, 0.5, 0.8 y lo vamos a interpretar como un nivel bajo. Entonces, pues no conviene hablar de niveles de voltaje con ellos, con estos dispositivos. Conviene hablar de niveles lógicos. Cuando hablemos de un nivel alto, pues no vamos a estar diciendo, aplícale un nivel alto de voltaje, porque sabemos que un nivel alto está entre 3.5 y 5 y podemos aplicar infinidad de valores. Entre 3.5 y 5 volts hay infinidad de valores de voltaje. Entonces es mejor decir, como hablamos de dos niveles de voltaje, el nivel bajo y el nivel alto, es mejor decir aplícale un nivel bajo, o sea, un nivel lógico 0, como está aquí, un nivel lógico 0, o un nivel lógico 1. Pero ya entendemos que cuando decimos nivel lógico 0, nos referimos a que estamos aplicando un voltaje que puede estar entre 0 y 0.8 volts. Y cuando decimos un nivel lógico 1, entendemos que estamos aplicando un voltaje que está entre 3.5 y 5 volts. Entonces, hay dos niveles lógicos, el nivel lógico 0 y el 1. ¿Sí? Y que no se nos olvide, el 0 significa un rango de voltaje, un voltaje constante, pero que puede estar entre el rango de 0 y 0.8, el nivel lógico 0. Y el nivel lógico 1 significa un voltaje constante, pero que puede tener el valor entre 3.5 y 5. ¿Sí? Así que todas estas compuertas trabajan con dos niveles de voltaje. Las compuertas que les dibujé aquí en circuito integrado son las más básicas y son las más populares. Perdón. Actualmente ya no están vigentes en el diseño tecnológico, en el diseño de las computadoras, de los sistemas electrónicos, ya casi no se usan. Sin embargo,
En algunos, bueno, digamos, los alumnos que han llevado o que están llevando diseño lógico, los alumnos de ingeniería en computación, en sus clases de esa materia, eh, ya no ven esto. Ven estos conceptos, el concepto de compuerta lógica, ven estos símbolos, pero los implementan con lenguaje de programación. Con lenguaje de programación implementan estas compuertas, las programan en un circuito integrado, programable, y lo hacen funcionar como si fuera una compuerta. Esa es actualmente la tecnología que se está manejando. ¿Sí? De manera que un mismo circuito integrado pues se puede programar para funcionar como cualquiera de estas compuertas, esta o estas compuertas que están por acá, así que vamos a ver, ¿sí? En un solo circuito integrado. Pero actualmente la tecnología de ese tipo es muy costosa. Y como es muy costosa, si nosotros necesitamos usar 2 o 3 compuertas, pues es un, un despropósito o una mala decisión usar el diseño programable, porque es muy caro para solamente usar unas cuantas compuertitas. Entonces, para usar unas cuantas compuertas, lo mejor es seguir comprando los integrados. Ir y comprar directamente el integrado que tiene las compuertas que necesitamos. Si ustedes se fijan aquí, voy a acercar más la cámara a ver si alcanza a verse bien. Bueno, aquí está. Estas compuertas que están aquí son diferentes a estas compuertas que están acá. Observen bien. Esta tiene un círculo en la punta. Esta no tiene un círculo en la punta, ¿sí? Son diferentes. Entonces, si necesitamos unas 2 o 3 o 6 compuertas, pues es muy costoso estar programándolas en un circuito programable, en un integrado programable y aparte se requiere el sistema de programación, la tarjeta que programa esos circuitos, y eso es costoso, muy caro. Solamente que vayamos a hacer diseños muy complejos que lleven muchísimas compuertas de este tipo, entonces es que conviene usar programación para formar estas compuertas con programación. Si vamos a usar unas cuantas, yo sigo pensando que es mucho mejor y es hasta más motivante, nos motiva más al ingenio, a desarrollar nuestra capacidad, trabajar con integrados como estos. Aquí está el número de integrado de cada una de ellas. Como estas compuertas son diferentes a estas, cada integrado tiene un número diferente. Por ejemplo, es un 7404, que tiene este tipo de compuerta. Acá es un 7407 que tiene este tipo de compuerta. ¿Sí? Entonces, son compuertas distintas. Y conviene pues tener estos diagramas y tener estos números de integrados porque todavía se venden. Aunque en Estados Unidos, en los países desarrollados, ya casi no se usan y quizás ya es difícil encontrarlos, a ellos, a los fabricantes de esta tecnología, les conviene seguirlos haciendo porque se consumen mucho en los países que no se han desarrollado como el nuestro. En nuestros países todavía en los países subdesarrollados se consume mucho esta tecnología.
y es muy útil en realidad, todavía se usa mucho. Entonces, eh, los fabrican y nos los venden, aunque ya nos los venden un poco más caros de lo que valían antes, porque como fabrican menos, pues su costo se eleva y los encontramos más caros, antes eran más económicos, pero siguen siendo muy prácticos y muy útiles. Entonces aquí tenemos, eh, vamos a empezar con este, por ejemplo, estos que tienen este símbolo, cada uno de estos triangulitos tiene este símbolo. Este tipo de compuerta se llama la compuerta NOT. ¿Sí? Acá le voy a poner su nombre. La compuerta lógica NOT, o sea, no en español, la compuerta no, o sea, es la compuerta negación. La compuerta negación lo que hace es negar la entrada lógica. Si entra un 0, me da lo contrario, un 1. Si entra un 1, me da un 0. ¿Sí? ¿Y cómo se representa esta? Pues la salida es la variable f, es lo que sale acá. La entrada es la variable a, son variables lógicas, de manera que la salida va a ser lo contrario de lo que entra. Como es lo contrario, se le pone una raya encima para indicar la negación. Con eso se indica la negación. De manera que si aquí hay un 0, el 0 negado es en realidad un 1. Y si aquí hay un 1, perdón, si aquí hay un 1, el 1 negado es en realidad un 0. ¿Sí? Esta tablita es lo que se llama la tabla de verdad de la compuerta. Los circuitos integrados tienen su muesca para indicar tener una guía de dónde empieza el orden de las patitas. Esta sería la patita 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. La patita 7 siempre es la terminal de tierra. La mayor parte de los integrados la tienen como la terminal de tierra. Y luego seguimos contando la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13 y la 14. La terminal 14 es la terminal en donde se alimenta el circuito. Estos circuitos requieren una alimentación para poder trabajar. Así que una terminal es la alimentación y la otra es tierra. Y las demás son las compuertas que se van a usar. Ya estando alimentado, ya se pueden usar. Aquí se alimenta con 5 volts y se pone tierra por acá. 5 volts y tierra. Y podemos usar ya esta compuerta aplicándole niveles lógicos, o sea, niveles lógicos de 0 y 1, los rangos de voltaje que les mencioné. Aunque la mayoría de los libros que explican esto lo explican con los valores extremos de esos niveles. El 0, por ejemplo, su valor más bajo es 0 volts, el nivel lógico 0. Y el 1, su nivel más alto es el 5 volts. Entonces la mayoría de los libros lo explican diciendo, si aplicas 0 volts, te da 5 volts. Si aplicas 5 volts, te da 0 volts. El negado, lo contrario. ¿Sí? Esta se llama entonces la tabla de verdad. Esta es su expresión lógica. Y esta pues, es la distribución de las componentes dentro del circuito integrado. Las tiendas de componentes electrónicas como Steren, AG Electrónica y las tienditas que venden componentes como la que está fuera de la universidad todavía venden estos integrados, o las que hay alrededor del poli. Hay por ahí varias tienditas que venden componentes, igual venden estos integrados.
La compuerta que le sigue es una compuerta que se llama la compuerta el seguidor. Mientras que esta es la compuerta negación, este es el seguidor. Se le conoce como buffer. Bueno, a ver a ver si ahí se alcanza a leer, ¿no? Buffer. Eso significa seguidor. ¿Qué es un seguidor? Pues simplemente transfiere lo que hay a la entrada a la salida. Lo que hay a la entrada lo entrega a la salida, o sea, no lo hace lo contrario como arriba, no lo niega. Por eso su expresión lógica es esta. F es lo mismo que A, o sea, lo que sale es lo mismo que entra. Y su tabla de verdad es esta expresión en donde tenemos si entra 0 lógico, sale un 0 lógico. Si entra un 1 lógico, sale un 1 lógico. Así que si entra 0 volts, salen 0 volts. Si entra 5 volts, salen 5 volts. El nivel lógico que le corresponde. Mas no quiere decir que si le meto 0 volts me va a entregar 0 volts exactamente. Me va a entregar un voltaje de salida que también va a corresponder al nivel 0. O sea, si aquí entra 0 volts, a lo mejor sale en 0.5 volts o 0.8 o 0.1. O sea, el chiste es que el voltaje que sale también corresponde al nivel lógico 0. Igual si entra 5 volts, no quiere decir que me va a entregar 5 volts, a lo mejor me entrega 4.3 o 4.7. Pero es un voltaje que corresponde al nivel 1 lógico, ¿sí? O sea, finalmente cumple la expresión lógica. ¿Para qué sirve esta? Esto sirve más que nada como un aislante de la etapa que le precede a la compuerta con la etapa que le sigue a la compuerta. Un poco para separar lo que hay antes con lo que sigue, con lo que hay después. También sirve para reforzar la corriente. Si yo voy a conectar algo aquí que está demandando corriente, pero ya había otras cosas conectadas a esta entrada, ya había otras cosas, otros componentes, a lo mejor esa componente que está entregando este voltaje A, pues estaba ya sufriendo mucha demanda de corriente y ya no era capaz de entregar la corriente que se le pide. Como ya no es capaz de entregar la corriente que le pide lo que voy a conectar acá, pues necesito poner un buffer para levantar la capacidad en corriente del voltaje. Levanta la capacidad en corriente para que pueda seguir trabajando con las componentes que voy a conectar, ¿sí? Para eso es un buffer. Si se fijan todos estos integrados tienen 7 pines a cada lado, 7 patitas o 7 pines, son 14 en total, ¿sí? Todas ellas son compuertas TTL, o sea, lógica, transistor, transistor. Estas compuertas que están aquí tienen una sola entrada y una salida. Después siguen las compuertas que tienen dos entradas y una salida. Esas son las que vamos a ver ahorita. Entonces, aquí ustedes ven compuertas que tienen dos entradas y una salida. Dos entradas y una salida. Aquí abajo no se alcanza a ver, pero por ejemplo acá también dos entradas y una salida. Aquí dentro pues también están otras diferentes a las de arriba, que tienen dos entradas y una salida. Igual acá, dos entradas y una salida, nada más que aquí están al revés las compuertas, ¿sí? O sea, esas son las diferencias que puede haber. Como todas ellas son distintas, todas estas compuertas son diferentes, cada una de ellas
pues tiene un código distinto. Esta, por ejemplo, su código es 7408. Esta es 7432. Esta es 7400. Este es un 7402. Así se les conoce, ¿no? Un 7402, un 7432, un 7408, un 7400. Cuando nosotros los compramos, pedimos, me da un chip 7432. Y ya ellos entienden, el vendedor entiende lo que estamos pidiendo. Un 7432, me da un 7402, o sea, él sabe a qué nos referimos. No necesitamos decirle, me da un chip de compuertas lógicas que se llaman tal y esto, ¿no? O sea, ellos ya saben, ellos ya se guían solamente por el código que nosotros pedimos. Entonces, aquí hay 4 tipos de compuertas que tienen 2 entradas. La primera es una compuerta que se llama AND. Voy a ponerle el nombre. ¿Sí? Una compuerta que se llama AND. O sea, y la conjunción y. Para funciona exactamente igual que las frases lógicas que decimos a veces como voy a la escuela y estudio, voy a una fiesta y bailo. O sea, estamos hablando de que se van a verificar 2 eventos en esa oración. ¿Sí? Voy a una fiesta y bailo. O sea, si voy a una fiesta es porque voy a bailar. Si voy a la escuela es porque voy a estudiar. Entonces, por eso digo, voy a una escuela y bailo. ¿Sí? Para eso se usa esa conjunción. Y en el caso de la frase que yo estoy mencionando, que digo, voy a una fiesta y bailo, voy a una fiesta es el primer evento que pasaría a ser representado por esta entrada A. Voy a una fiesta. Y el otro evento sería bailo. Es la entrada B. ¿Sí? Y el resultado de esa conjunción, de esa compuerta AND, pues es esta función que está expresada aquí. O sea, si yo aplico 0 y 0, me da 0. O sea, A y B es igual a F. Igual se puede interpretar como si fuera A por B, porque finalmente se cumple. 0 por 0 es 0 en forma aritmética, o 0 por 1 es 0, o 1 por 0, 0. Se cumple la aritmética aquí. En esta se cumple, nada más en esta. Pero en realidad es una expresión lógica, ¿sí? No es un producto aritmético. Entonces tiene sus 2 entradas A y B y su salida F. Su expresión lógica es A punto B. Se ve un poco borrosa, el plumón ya no quiere pintar bien. ¿Sí? Aquí es A punto B. Así que se lee como si fuera A y B. El punto se lee como I. A y B. ¿Sí? Si A es 0 y B es 0, F es 0. Si A es 0 y B es 1, F es 0. Si A es 1 y B es 0, F es 0. Y si A es 1 y B es 1, F es 1. Para la oración que les estoy ejemplificando, esta expresión pues se adapta muy bien. O sea, si voy a una fiesta y bailo. Voy a una fiesta
y bailo. Si se cumplen las dos, quiere decir que la función fue un éxito, ¿no? O sea, se hizo el objetivo completo, se cumplió el objetivo. Entonces aquí sería, por ejemplo, si no voy a una fiesta y no bailo, pues no se cumplió, por eso es 0. Si no voy a una fiesta y bailo, pues no fui a la fiesta y me puse a bailar, pero no fue a la fiesta, pues no se cumplió el objetivo. Si voy a una fiesta pero no bailo, tampoco se cumplió el objetivo. En cambio, si voy a una fiesta y bailo, el objetivo se cumplió. Por eso lleva un uno lógico. ¿Sí? Esta es la función AND. Vean el símbolo. Es plano de este lado y redondeado. No tiene círculo a la salida. El círculo significa negación. Aquí no hay una negación, por eso está esa expresión así. Con este plumón voy a remarcar pinta mejor. Entonces, esa es la función AND. Esta otra función, bueno, la función AND, no se les olvide, la realiza el 7408. La función OR. Esta función OR son las compuertas lógicas OR. Pues como dice la palabra O, es una no sé cómo se llama, es una proposición de o se cumple una o otra. Dice o estudio o me divierto, o estudio o me divierto. Puede ser que estudie y no me resulte divertido, pero con que se cumpla una de las dos, el objetivo se cumple. ¿Sí? O puede ser que no estudie, pero me divierto. Pero si hago las dos, pues el objetivo también se cumple. O estudio o me divierto. Para mí es cualquiera de las dos que se cumpla es un éxito. Se cumplió el propósito, digámoslo así, ¿no? Entonces, estas son las entradas A y B, y esta es la salida. Su expresión lógica es así, no es A más B, porque no es una operación aritmética, es A o B. La salida es igual a A o B. Si una de las dos tiene un 1 lógico, la salida es un 1 lógico, o sea, se cumplió. Entonces aquí tengo que como con que una de las dos valga 1 se cumple, por eso tengo que en estas tres combinaciones la salida se cumple, el objetivo. Y cuando no se cumple ninguna, pues no se cumple la función lógica o el objetivo de la función. Así que la función OR se maneja así. Aquí puedo decir, bueno, aquí no estudié, pero me divertí. Bueno, pues se cumplió lo que yo quería. Aquí estudié, pero no me divertí. Bueno, se cumplió igual el objetivo. O aquí dije, bueno, estudié y también me divertí. Pues se cumplió. Pero si no estudié y no me divertí, pues no se cumplió ningún objetivo. ¿Sí? Esa es la función OR. Vean cómo el símbolo es curvo a la entrada y termina como en pico. Aquí hay 4 compuertas, la forma en que están reacomodadas. Se sigue cumpliendo que la terminal 7 es tierra, la terminal 14 es BCC, ¿sí? Y su código es el 7432, la compuerta OR. Luego por acá abajo
Vamos a ver las compuertas de aquí abajito. Está las compuertas, la compuerta que se llama NAND. Esta es la compuerta NAND o no AND, aunque sería al revés. Como el inglés se lee al revés, sería y no. Y no. El negado de la AND, por decirlo de una forma, ¿no? Estas compuertas hacen el negado de esta función. Niegan esta función, por eso su expresión lógica la tenemos aquí. A y B negado. A y B negado. Tiene dos entradas, una salida. Su salida está negada con este círculo que apreciamos aquí. Y su tabla de verdad pues es como la de arriba, pero negando la salida. Así que si acá tenemos un 0, acá es un 1, como ven en las primeras tres. Y acá tengo un 0, acá es un 1. Y en la cuarta, si tengo un 1, acá es un 0. ¿Sí? En la negación de la operación AND. Igual sigue teniendo sus terminales. Este tipo de compuertas pues se usan mucho para cuestiones así de lógica, de razonamiento en la operación de un sistema mecánico, eléctrico o electrónico. Si se cumple una condición y se cumple otra, pues y esas dos condiciones cumplen esta función, pues entonces se va a generar un 1. Pero si no se cumple se va a generar un 0. O al revés, si el propósito es que se cumpla y eso produce un 0, pues esa va a ser la señal de aviso de que se cumplió. Pero si no se cumple esta condición, la señal de aviso de que no se cumplió es entregar niveles altos de voltaje, uno lógico. Ya depende de la utilidad que le demos. Si ustedes toman cualquier libro de electrónica digital y empiezan a leer, van a ver que es muy sencillo los ejemplos numéricos que traen los libros referentes a estos temas. Son muy sencillos de aprender. Y algunos libros traen ejemplos muy prácticos y muy interesantes. Aquí pues nada más les estoy mostrando lo que hace la compuerta. ¿Sí? Si entra 0 y 0, 0 y 0 me da 0, pero su negado me da 1. Si entra 0 y 1 me da 0, pero su negado me da 1. Así que es la función contraria a la que hace esta. Esta otra compuerta que está aquí, esta compuerta se llama, es el negado de la de arriba, de la OR, así que esta se llama la compuerta NOR, el negado de la OR, o OR negada. La OR negada tiene código 7402, está acomodada al revés de cómo está la OR, por acá arriba. ¿Sí? Ya ven que la OR tiene ese orden, acá está al revés, las compuertas. Y tienen salida con inversión, un circulito para indicar que es el negado de esta función. Así que si esta es la tabla de verdad de una compuerta OR, la tabla de verdad y la función lógica pues es al revés de esta, ¿no? O sea, es el negado de esta en su salida, o sea, es totalmente lo contrario. ¿Sí? Esas serían las compuertas básicas más importantes, pero vamos a ver ahora cómo se forman con componentes discretas. ¿Por qué es importante
Primero es importante entender qué hacen, porque nos pueden servir. Nosotros se supone que estamos preparándonos para la ingeniería, estamos estudiando ingeniería y debemos tratar de desarrollar nuestro ingenio, o sea, en qué puedo aplicarla, en qué me puede servir. En cualquier momento, cuando se presente una situación apropiada, nos vamos a acordar y vamos a decir, ah, esta compuerta me sirve esta otra que vi, hace la función que aquí necesito y la voy a usar. Y en ese momento es cuando empezamos a darle uso a estas compuertas. También por eso vale la pena pues estar hojeando libros de electrónica digital. Uno de esos libros pues es este que yo tengo aquí, Sistemas Digitales de Ronald Toxi. Sí, dice principios y aplicaciones. Aquí explica todo esto lo explica con bastante amplitud y otros temas que vale la pena. O sea, estos libros son muy interesantes y son mucho más fáciles de entender que los libros de electrónica analógica, o sea, lo que hemos visto antes. Estos libros tratan electrónica digital. Es más sencilla la electrónica digital que la analógica y es más moderna, por decirlo así, es más interesante. Entonces, en estos libros vamos a encontrar ejemplos de estas cosas. Entonces, vamos a ver estas 6 compuertas. Si se fijan, aquí son 4. Tengo 4 aquí y 2 de este lado, ¿sí? Las que tienen una sola terminal de entrada. Vamos a empezar viendo esta. Después nos pasamos a esta, así en el orden en que están. Empezamos con esta, seguimos con esta y luego nos vamos a pasar a ver las compuertas AND, luego la OR, después nos vamos a la NAND y luego la NOR para ver cómo se hacen en forma discreta, para que tengamos una idea de qué viene dentro de cada compuerta y está repetido 4 veces dentro del circuito integrado. Hay 4 circuitos de estos que vamos a ver, ¿sí? Acá pues son 6 compuertas, pues hay 6 circuitos como el que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces el inversor lógico, que lo único que hace es que si entra un 0 lógico me da un 1 lógico, si entra 0 volts salen 5 volts, no es otra cosa que un transistor en función de interruptor. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Esta es una compuerta NOT. Una compuerta NOT como esta. Esta compuerta es un circuito así. Acuérdense que este circuito pues es el transistor empleado como interruptor. Si yo le aplico 0 volts, no hay corriente, no hay estímulo a la base del transistor, no hay una excitación, así se dice, no hay una excitación a la base del transistor, no se genera corriente, ni tampoco hay voltaje aquí. Si no hay voltaje, aquí el transistor está apagado, y si está apagado se abre. Entonces, el primer caso sería de esta manera, ¿no? O sea, estamos checando, fíjense bien, estamos checando esta tabla de verdad. ¿Qué pasa si A vale 0? 0 lógico. Debe salir un 1. Vamos a ver cómo lo hace. Entonces, si entra un 0 lógico, es que hay 0 volts en el valor extremo más bajo. De aquí a tierra hay 0 volts. Si hay 0 volts,
entonces hay cero corriente. Y si hay cero corriente, entonces en la base emisor, pues hay, que es un diodo, la base emisor, pues hay 0 volts, no está encendido ese diodo, ¿sí? Aquí el hecho de que la corriente de base valga 0, pues ya me está diciendo que la corriente colector, que es beta IB, también vale, la corriente colector vale 0. Entonces aquí esta corriente, la corriente IC, pues vale 0, como dice la ecuación, ¿sí? Esta vale 0, entonces acá hay 0 corriente. Como no hay corriente por aquí, no hay voltaje en esta resistencia. Esta resistencia no tiene voltaje. Y entonces, ¿qué pasa con este voltaje de la fuente? ¿A dónde se va? Pues se va hacia las terminales del transistor que está abierto. Ahí donde está abierto el transistor aparece el nivel de voltaje VCC. Ese nivel de voltaje corresponde a un 1 lógico. Un 0 lógico son 0 volts, un 1 lógico es 5 volts. Si yo aquí pongo 5 volts, pues 5 volts van a aparecer aquí, ¿sí? Y eso sería la operación de inversión. Cuando yo pongo un 0, me da un 1. Y el proceso contrario es, si ahora aplico 5 volts, si aplico 5 volts, entonces sí va a haber corriente. O sea, aquí la corriente es mayor a 0. Hay presencia de corriente. La corriente debe ser lo bastante grande para que el transistor brinque a saturación y no entre a la región activa, sino que la pase rápido, atraviese la operación de activa del transistor y llegue hasta saturación. Para eso necesito tener una resistencia que sea pequeña, o quiero decir que no sea demasiado grande, que tenga un valor apropiado, que deje pasar bastante corriente. Eso va a hacer que la corriente colector también sea bastante grande, ¿sí? Si la corriente de colector llega a un valor lo bastante grande, el voltaje aquí va a ir creciendo hasta que alcance casi este valor. Cuando alcance casi este valor, acá va a haber muy poco voltaje. El voltaje que va a haber aquí va a ser el complemento que sumado con este me va a dar la VCC. Así que aquí vamos a tener el voltaje de saturación, que es casi 0.2. Más el voltaje de esta me va a dar Si esta fuente vale 5 volts, entonces aquí va a haber 4.8 volts. 4.8 más 0.2. ¿Sí? ¿Y qué provocó que aquí hubiera 4.8 volts? Pues el valor de la corriente colector tiene que alcanzar un valor determinado que produzca aquí los 4.8 volts. Nosotros debemos elegir hacer un análisis de circuitos proponiendo aquí punto 2 y viendo qué voltaje va a aparecer aquí y qué corriente para poder elegir la resistencia. Necesitamos conocer la corriente y la resistencia, el voltaje, la corriente y el voltaje que hay aquí para poder encontrar esta resistencia, ¿sí? Entonces, su operación de inversión aquí se ve. Cuando entra un 1 lógico, me da un 0 lógico, ¿sí? Esta sería entonces mi compuerta NOT. Ahora vamos a la siguiente compuerta. La siguiente compuerta, la compuerta buffer o seguidor, es esta. Lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? O sale lo mismo que entra. Entonces,
como es lo mismo que entra, ¿cómo lo podemos lograr? Pues la compuerta buffer sería poner dos negaciones, negar lo que ya se negó, de manera que cuando aquí entre un 0, aquí va a salir 5 volts. Estoy pensando que aquí hay 5 volts de alimentación, 5 volts aquí, 5 volts acá, ¿sí? Así que si entra 0, salen 5 volts aquí. Y si esos 5 volts van a entrar al siguiente inversor. Cuando pase al siguiente inversor, entonces aquí me va a entregar, alimentando 5, como lo vemos aquí, 5 va a salir 0.2. Así que aquí va a salir un nivel bajo. Un nivel bajo que es 0.2, ¿sí? Esto corresponde a un 0 lógico. Si entra un 0, sale un 0. ¿Sí? Y ya tenemos la operación de seguidor. Y lo mismo si alimentamos 5. Si alimento 5 aquí, aquí me va a dar un nivel bajo 0.2, como este. Me va a dar 0.2 aquí. Y si ese 0.2 entra, acá me va a dar lo contrario, 5 volts, que es el voltaje VCC. ¿Sí? Me va a dar 5 volts acá. O sea, si yo pongo 5, me va a dar 5, pero en medio va a haber un 0. A mí lo que me interesa es lo que sale y lo que entra. Si entra 0, me da 0. Si entra 5, me va a dar 5. ¿Sí? Si pongo dos compuertas una seguida de la otra, estoy obteniendo una compuerta buffer. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es poner un inversor seguido de otro. Desde aquí hasta acá tengo un buffer y se representa así: A, F. ¿Sí? Ahí está entonces el buffer. Son dos compuertas NOT. ¿Qué quiere decir acá? Que en el dibujo tenemos aquí, quiere decir que esto, F igual a A, es lo mismo que negar lo que ya está negado. Si niego dos veces, me da el valor de A. O sea, dos funciones de estas, una seguida de la otra, me da una de estas. ¿Sí? Si uso dos compuertas. Por ejemplo, aquí tomo la entrada y esto es A. Esta salida la alimento acá, como entrada de la otra. Y acá sale la función de salida. En ese momento estas dos hacen el papel de una de estas. Por ejemplo, esta. Esta sería A y F. ¿Sí? Entrada y salida. Esta solita es lo mismo que estas dos funciones. ¿Sí? Entonces ahí está la compuerta buffer, hecha con dos transistores como interruptor. Y vamos con la siguiente compuerta, la compuerta AND. Esta compuerta solo es 1 a la salida cuando las dos entradas son 1. Estas compuertas, la compuerta AND y la compuerta OR, no se hacen con transistores. Sí se pueden hacer con transistores, pero el circuito más sencillo, para ejemplificarlo, es con diodos. Entonces acá tenemos una compuerta AND hecha con diodos. Es el más sencillo. Esta compuerta AND de dos entradas usa dos diodos. Si quiero tres entradas, tres diodos.
Así que en forma discreta, esto se llama una compuerta en forma discreta, donde con varios componentes básicas la formo la compuerta. Esta compuerta yo la puedo hacer del número de entradas que yo quiera. Si le pongo 10 diodos, es una compuerta de 10 entradas y una salida, como debe ser, ¿no? Aquí sería 2 entradas, una salida. Y ya sabemos que la salida vale 1 cuando las 2 entradas valen 1. 1 lógico. 1 lógico, acuérdense que es lo mismo que alimentar un voltaje alto. Así que imagínense que yo aquí puedo alimentar 0 volts y 0 volts, o 0 volts y 5 volts, o 0 aquí y 5 acá, 5 volts acá, o 5 volts en ambas, pongo 5 volts aquí y 5 volts acá, con respecto a tierra, ¿sí? Y acá mido con un multímetro la respuesta, de aquí a tierra mido la respuesta que me da. Entonces, si yo alimento 0 volts, quiere decir que voy a poner a tierra esta y también esta otra a tierra. Eso es alimentar un cero lógico. Cero lógico es el nivel bajo de voltaje, un cero. ¿Qué va a pasar? Que esta fuente polariza en directa los dos diodos. Cuando los polariza en directa, cada diodo refleja el mismo voltaje de encendido. El voltaje de encendido que hemos usado es 0.65. Entonces aquí va a haber 0.65 y va a haber también acá 0.65. Cuando yo mido el voltaje de aquí a tierra, lo que estoy midiendo es el voltaje de este diodo o de este diodo, porque es lo mismo que medir de aquí a tierra o de aquí a tierra, ¿sí? Así que cuando yo mido el voltaje de aquí a acá, es como si lo midiera de aquí a aquí o de aquí a acá. Estoy midiendo 0.65 volts a la salida. Así que si yo aquí estoy alimentando 0 y 0, esto es un 0, y este es un 0, acá a la salida tengo 0.65, que es también un 0 lógico. Si tengo 0 lógico y 0 lógico, aquí hay 0 lógico, ¿sí? Si ahora una de mis entradas vale 5 volts, por ejemplo esta, vale 5, entonces B tendría un 1 lógico. B es un 1 lógico porque vale 5 y A es un 0 lógico porque vale tierra. En estas condiciones, como esta es una compuerta AND, es 1 y 0 me debe dar 0. Acá debe de seguir apareciendo este resultado. Y vamos a ver cómo si ocurre. Esta fuente refleja un voltaje, quiere aplicar corriente así, quiere aplicar corriente hacia arriba. La corriente de esa fuente quiere ir así, llega aquí y tiene dos caminos, por aquí y por acá, pero no puede pasar por aquí porque esta fuente también quiere empujar corriente hacia acá. Esta fuente no se lo permite, no le permite que la corriente fluya así porque ella quiere empujar así. Así que hay un enfrentamiento. Esta fuente prefiere entonces la que no tiene oposición. De este lado no hay oposición, así que la corriente fluye por acá, toma este camino y entra por ahí.
Cuando entra aquí, este diodo se polariza en directa y tiene 0.65 volts. Así que este diodo tiene 0.65 y este diodo, como no pasó corriente, se abre este diodo como si no existiera y solamente se ve este diodo encendido. Cuando yo mido el voltaje, estoy midiendo el voltaje del diodo, por eso sigo teniendo 0.65. Esa condición que aquí está como 0 y 1, pues es cualquiera de estas dos. Es 0 y 1 o 1 y 0. Me va a dar 0. Ahora vamos a ver esta condición en donde tengo 1 y 1 para ver si me da 1. Ahora tengo 1 y 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy juntando las dos entradas y las estoy conectando a los 5 volts. Quiere decir que en las dos estoy aplicando uno lógico, ¿sí? Uno lógico y uno lógico. Esta fuente va a querer hacer circular corriente por las dos, por cualquiera de las dos, pero en las dos va a recibir una oposición de esta fuente, que también quiere alimentar corriente por aquí o por acá. Entonces, como esta fuente se opone y quiere empujar corriente, no deja pasar esta corriente ni esta otra. Así que no puede pasar nada de corriente. No hay un camino por donde circular. Los diodos se van a abrir como si no existieran, como si no estuvieran presentes. Y solamente va a estar esta rama que no tiene camino por donde llevar su corriente. Entonces aquí va a haber 0 voltaje. Este resistor no va a tener voltaje. Como no tiene voltaje este resistor, entonces este voltaje que hay aquí lo vamos a ver reflejado acá. Los 0 volts de aquí es como si hubiera un alambre aquí, como si no afectara, parece un alambre porque hay 0 volts, de manera que todo este voltaje se reparte a la salida, se deja ver, se traslada. Esta terminal es como si estuviera acá, se mueve hacia acá y sale 5 volts, es lo que vamos a ver aquí. Así que aquí veríamos 5 volts, ¿sí? Como aquí hay 0 volts en este punto, o sea, aquí tengo 0 volts, pues este voltaje se refleja hasta acá. Y esto de aquí da la apariencia de ser un alambre, porque solamente en un alambre hay 0 volts. Como hay 0 volts, entonces parece un alambre, y cuando mido el voltaje estoy midiendo la fuente. Si se fijan, es la fuente. Así que cuando tengo un 1 lógico y un 1 lógico, acá en la salida también voy a tener un 1 lógico. Y se cumple la condición de una compuerta AND, ¿sí? Esa es la manera en cómo trabaja esta compuerta. Entonces, voy a restablecer el resistor. Ahí está. Esa es la forma en que trabaja una compuerta AND. Pero ya ven que cuando yo pongo aquí 0 volts, si yo alimento 0, entonces sí hay flujo de corriente. Si hay flujo de corriente, estos se encienden a 0.65 y eso es lo que vemos aquí. Aquí vemos 0.65. En ese momento pues es un nivel bajo de voltaje, tenemos un 0 lógico, ¿sí? Entonces si tengo 0 y 0, 0 y 0 aquí,
O sea, tengo 0 volts, tengo 0 lógico, me va a dar 0 lógico a la salida. Pero el valor que me da es 0.65. Si yo quiero bajarlo a 0 volts, si yo quiero que se parezca a este, 0 volts y 0 volts acá, necesitaría poner otro diodo adelante que le reste este voltaje. Un diodo que adelante se polarice en directa y le reste este voltaje. ¿Sí? Necesito poner en este camino, aquí, un diodo que cuando encienda se comporte como una batería de 0.65. Este diodo le va a quitar estos 0.65 y de este lado ya vamos a ver 0 volts. Entonces ya vamos a tener 0 volts y 0 volts acá. Pero hay que poner un diodo que se encienda a 0.65, ¿sí? Para lograr ajustar la salida a 0, para lograr ese ajuste. ¿Cómo logramos eso? Aquí está esta compuerta, en donde se agrega un diodo. Es el mismo circuito que acabamos de ver, nada más que la resistencia y la fuente estaba acá abajo, pero la levanté, la giré hacia arriba y puse este diodo. Y para que este diodo se mantenga encendido, puse esta rama. Esta rama con una fuente de menos 1 volt es como si estuviera así. Hagan de cuenta esto. Es una fuente así. Esta fuente va a jalar corriente así. Quiere entregar corriente hacia abajo. Así que la va a jalar y va a hacer que circule por aquí. Este diodo se puede polarizar en directo y va a encender a 0.65 y le va a quitar los 0.65 que salen del circuito, que aquí salían. Cuando yo meto 0 volts acá, cuando yo pongo 0 y 0, de aquí a tierra hay 0.65. Esos 0.65 se cancelan con los de este diodo que va en contra. Va en contra a esta. Esta va así, esta va así. Se cancelan y ya me da un 0 a la salida. Entonces yo tendría 0 volts y un 0 lógico. ¿Sí? Así que 0 volts, 0 volts, 0 lógico, 0 lógico. ¿Sí? Quité ese nivel, lo bajé hasta 0. Esta es una compuerta AND también, pero es mejorada. Está mejorada con este excedente, esto que está aquí. Todo esto es lo mismo que acá. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Además que allá está arriba. ¿Sí? Está arriba. Pero aquí está abajo. Pero es una compuerta AND, acá está mejorada. En este circuito está mejorada la compuerta. ¿Sí? Ahora vamos a ver una compuerta OR. Su versión más simple y una versión mejorada para ajustar bien los niveles de voltaje, agregando como en el de acá, agregando un diodo extra y una rama que ayuda a que se mantenga encendido para compensar un nivel de voltaje que no es exactamente 0 a la salida. ¿Sí? Esta es una compuerta OR y también esta, pero esta es la más simple. Comparen esta con la compuerta AND. No son iguales. La compuerta AND tiene a la entrada los cátodos del diodo,
Los cátodos del diodo están a la entrada. Y esta, la compuerta OR, tiene a la entrada los ánodos del diodo. ¿Sí? Aparte, esta no tiene fuente. Si se fijan, no tiene una fuente de voltaje. Y la compuerta AND sí tiene una fuente de voltaje. Se necesita una fuente. Esta no necesita fuente aquí, así como está. Esta compuerta, según la tabla que está aquí, la compuerta OR, dice que voy a tener un 1 a la salida siempre que una de las entradas valga 1. Con que una de las entradas valga 1, tengo un 1 lógico a la salida. Si las dos son 0, voy a tener 0. Vamos a ver si es cierto. Si yo pongo aquí 0 y 0, los diodos no encienden y no hay nada que excite a este circuito. Como no hay nada que excite a este circuito, no fluye corriente. No hay corriente ni por aquí ni por acá. Entonces aquí no hay voltaje y tengo a la salida un 0, que es la primera condición de la tabla de la compuerta OR. Luego dice, si cualquiera de las entradas tiene un 1 lógico, la salida va a ser 1 lógico. Imagínense que aquí pongo un 1 lógico, o sea, un nivel alto. Un nivel alto sería 5 volts. Si yo meto 5 volts, estoy metiendo un 1 lógico. Eso va a hacer que esta fuente que yo estoy poniendo aquí es como si tuviera una fuente así, más menos 5 volts. Esta fuente quiere entregar corriente así. Y el diodo la acepta porque va de ánodo a cátodo. Dice, sí, puedes pasar. Se polariza en directa y produce .65 aquí. Su caída de .65 volts. Este voltaje se va a restar de este. 5 menos .65 me da 4.35. 4.35 es lo que sale. Quieren pasar los 5, pero no pueden pasar 5. Se tienen que quedar .65 aquí. Así que lo que va a salir es la diferencia. 5 menos .65 me va a dar a la salida un 4.35. Entonces, de aquí a acá voy a tener 4.35. Ese es el voltaje que voy a tener. Este voltaje corresponde a un 1 lógico, ¿sí? Entonces aquí voy a tener un 1 lógico, porque es un nivel alto. Si yo quiero sacar 5 volts exactamente, necesitaría sumarle 0.65 para compensar esta baja que tuvo, la baja que le ocasionó este diodo. Tendría que poner otro diodo aquí que le sumara 0.65. Por esa razón se usa este circuito. Este circuito, como es lo mismo, ¿sí? Aquí me está dando a la salida de aquí a tierra me da 4.35, pero este diodo le suma 0.65, le suma y hace que a la salida tenga 5.0. Así, si entra 0 volts y 5 volts, van a salir 5 volts, ¿sí? Cuando entren 5 volts, salen 5 volts. Con que una de las entradas valga 5, cualquiera de las dos, me va a dar 5 volts, ¿sí? Aquí me lo está compensando este diodo. Este diodo corrige el defecto que acá se produce. Acá ya no me da 5, pero acá sí corrige. Para eso puse este diodo y esta rama que se encarga de mantenerlo encendido, para agregar el .65,
que corrija el nivel de voltaje. ¿Sí? Si yo pongo 5 y 5 en las dos, va a pasar lo mismo. O sea, aquí hago la conexión y la misma fuente se la aplico a las dos, 5 volts. Pues los dos diodos van a encender porque la corriente va a salir y se va a repartir en ambos, en los dos. Así que aquí también va a haber punto 65. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Los 5 volts se resta punto 65 y me da 4.35. Los dos diodos hacen la misma operación. Lo único que hace el que tenga dos diodos es que se reparten la corriente. Esta corriente que sale aquí, la mitad se viene por acá y la mitad por acá. Y si fueran tres diodos, se divide en una tercera parte de cada diodo. Una tercera parte de la corriente circularía por cada diodo si fueran tres diodos. Como son dos, se divide la mitad y la mitad. Y se vuelve a reunir por acá y ya pasa. ¿Sí? Y produce esta caída, 4.35. Esta rama hace que este diodo encienda y le sume 0.65 para que me entregue 5 y corrige el problema de la compuerta. Esta compuerta es mejorada, esta compuerta es más sencillita, ¿sí? Porque me da niveles no exactos. Esta sí me corrige al nivel de 5. Algo parecido a lo que hizo la compuerta AN, que agregó esta rama para corregir el nivel bajo. Acá corrigió el nivel bajo, aquí corrige el nivel alto. El nivel alto de voltaje es el que corrige. Entonces ya vimos aquí la compuerta AN, la compuerta OR. Ya nada más nos faltaría la compuerta NAN y la NOR. Estas compuertas. Pero ya podemos intuir que estas compuertas son las mismas de arriba y agregar enseguida de ellas, agregar una compuerta de estas. Si yo le agrego a esta compuerta una de estas, se forma la compuerta NOR. Si niego esta salida con una de estas, se forma una de estas. ¿Sí? Lo mismo si niego una de estas, una compuerta AN, le pongo una de estas, se va a formar una compuerta NAN. Lo único que necesito entonces es conectar un circuito como este a la salida de mi compuerta AN que tengo aquí, ¿sí? A la salida de mi compuerta AN de esta o de esta, o a la salida de mi compuerta OR. Si yo agrego algo como esto, estoy haciéndole la operación negado, y eso me va a dar la compuerta NAN y la compuerta NOR. Estas compuertas aparecerían agregando el inversor que les comentaba. Aún así les voy a poner dos compuertas con diferentes a esa opción, a agregar esto, ¿sí? Se las va a poner, pero no hay ningún problema de de poner un inversor, ¿sí? De agregar algo como esto, o sea, poner esto a la salida de esta compuerta, ¿sí? Entonces, si yo pongo esto a la salida de esto, se convierte en una NAN, ¿sí? Esto enseguida de esto me da una NAN. Si yo pongo esto enseguida de una OR, como esta, pues se convierte en una NOR, ¿sí? Les voy a poner otras versiones que encontré, porque hay varias alternativas. Bueno, vamos entonces a ver estas dos compuertas
en forma discreta, o sea, con componentes separadas. ¿Cómo se forma cada una? La compuerta NAND, la compuerta NOR. ¿Sí? Ya les había dicho que la compuerta NAND pues se puede formar de una compuerta AND seguida de una compuerta de aquellas, ¿no? Una compuerta NOT. Así que una de estas enseguida de esta me da una de estas, ¿sí? Y pues acá arriba tengo precisamente ese arreglo. Todo esto que está aquí es la compuerta AND. La compuerta AND que ya habíamos visto. Solo le agregué una compuerta NOT enseguida y ya me da una NAND, ¿sí? Lo único que hice fue agregar esta parte, ni siquiera la resistencia de entrada. Este circuito se encarga de eso, ¿sí? ¿Y en qué se caracteriza una compuerta NAND? Vamos a verla. ¿Qué caracteriza una compuerta NAND? En que cualquiera que sea la combinación me va a dar un 1, excepto la última. Cuando tenga 1 y 1 de entrada me va a dar un 0, ¿sí? Solo cuando tenga 1 y 1 de entrada me da 0. Cualquier otra combinación de entrada me va a dar un 1 lógico. Vamos a verla. Dice que si yo pongo un 1 y un 1 lógico, me va a dar un 0. Entonces, un 1 lógico sería poner aquí 5 volts, así. Si yo pongo 1 lógico y 1 lógico, es poner 5 y 5 volts. ¿Sí? Y dice que a la salida me tiene que dar un 0. Cuando yo pongo un 1 y un 1, estas fuentes de 5 volts quieren alimentar corriente hacia acá. Quieres corriente así, corriente así. Pero no pueden porque está el cátodo, que es como una compuerta que se cierra. Esta fuente a su vez quiere alimentar corriente hacia acá y hacia acá. Quiere alimentar corriente así y así. Pero no puede porque estas fuentes se lo impiden. Le impiden el paso de la corriente, ¿sí? Aunque la corriente sí entra por el ánodo y sale por el cátodo, se necesita que de este lado no haya oposición. Y hay oposición. Como hay oposición, entonces la corriente no puede pasar. Estos diodos se abren, no dejan pasar corriente. Se abren. Son como un circuito abierto. Así que estas corrientes en realidad no existen, ¿sí? Esta y esta son 0. La corriente por esos diodos. Y la corriente solamente va a fluir hacia acá. Así. Esta fuente empuja corriente hacia acá. Y esta fuente también jala corriente así. Como es negativa, jala corriente. De manera que ayuda también a que este diodo encienda. Aquí va a haber punto 65. ¿Sí? Al mismo tiempo la corriente que viene para acá también pasa hacia la base emisor. Al pasar hacia la base emisor, hacia el transistor, aquí se reflejan punto 65. El transistor se va a saturar. Cuando entra la corriente, se satura. Y al saturarse, genera una corriente elevada aquí
esa corriente hace que aquí el voltaje se reduzca. ¿Sí? Si la corriente de colector crece, el voltaje se hace más chiquito. ¿Por qué? Porque el voltaje aquí también crece. A medida que crece la corriente, crece este voltaje. Y si crece este voltaje, entonces lo que queda aquí va a ser la diferencia de este menos este. Este menos este va a ser lo que queda aquí. Cuando este voltaje alcance 4.8 volts, que es el tope, entonces esta llega también a su tope, que es 0.2. Y ahí se queda. En ese momento esta llegó a 4.8. La suma de esta más esta me va a dar esta. ¿Sí? Pero eso fue a causa de la corriente que no pudo pasar. Toda se vino hacia acá. Si una de las entradas tiene un 0, la salida va a ser un 1. Por ejemplo esta. Si yo pongo aquí un 0 volts, si yo pongo 0 volts aquí, entonces sí va a poder pasar corriente por acá. Aquí va a haber una corriente mayor a 0. ¿Sí? Ahora sí voy a tener corriente mayor a 0 debido a esto. Esta no deja pasar corriente, por eso vale 0. Pero esta sí deja pasar corriente. Este 0 es como si aquí hubiera tierra. Así. Entonces viene la corriente así. Y aquí va a haber 0.65. Este voltaje 0.65 es el voltaje que hay de aquí a tierra. Este camino de corriente es más fácil que este o este, porque aquí hay resistencia y tiene que vencer además este diodo. Entonces la corriente que viene de esta fuente prefiere este camino y ya no fluye por acá, o fluye muy poca corriente por aquí, muy poquita, y ya no la que entra aquí, la que llega aquí, no alcanza a encender esta base emisor, que es el requisito para que se sature. Para que se sature aquí y acá tiene que estar en directa, las dos, la base colector y la base emisor, tienen que estar en directa. Pero si no entra suficiente corriente, no está polarizado en directa. Entonces, aquí la corriente va a ser en ese momento aproximadamente, lanzo para así, 0. Y este voltaje podemos decir que vale 0. El transistor va a entrar en corte, en la región de corte. O sea, se va a portar como un interruptor abierto. Como se va a portar como interruptor abierto, esta corriente vale 0. Como aquí va a haber 0 corriente, entonces aquí va a haber 0 voltaje. Y todo este voltaje se va a trasladar acá. Aquí vamos a ver 5. Para que se siga cumpliendo que este más este me da este. ¿Sí? Entonces voy a tener un 1 lógico si cualquiera de las entradas se le ocurre ponerse en 0 o las dos. ¿Sí? Esta es la operación de una compuerta NAND. Estaría cumpliendo esta tabla, la tabla de este integrado, esta tabla de verdad. ¿Sí? Esta es una compuerta NAND. Ahora vamos a ver una compuerta NOR, como esta, compuerta NOR. ¿Cuál es la condición de esta compuerta NOR? Que la salida vale 1 si las dos son 0. Solamente si las dos son 0, la salida vale 1. Cualquier otra combinación me da 0. Acá tengo arriba una compuerta NOR. Es la misma compuerta NOR que vimos antes. Se las voy a mostrar. Aquí está abajo. Miren.
Ahí está. Esta es la compuerta OR. Esta es la compuerta OR. Sin el inversor. No lleva fuente de voltaje, les comenté. No hay fuente de voltaje, solo una resistencia a tierra. Y esta compuerta, aquí está la tablita, la alcanzamos a ver. Esta tabla es de esta compuerta, de la OR. Dice que va a haber un 1 si cualquiera de las entradas vale 1. Cualquiera vale 1, la salida es 1. Y si las dos son 0, la salida es 0. Y sí, aquí se ve. Si yo pongo 0 volts y 0 volts, pues esto está muerto. Si pongo 0 volts y 0 volts, no hay excitación y va a haber un 0 a la salida, que sería esta condición de aquí, ¿no? Pero si yo pongo un 1 en cualquiera de las dos, o sea, un 1 lógico, como estas, o sea, pongo 5 volts aquí o 5 volts acá, o en las dos 5 volts, aquí va a salir 5 menos 0.65. Se va a polarizar en directa a los diodos y va a haber aquí 5 menos 0.65 y me va a dar acá 4.35. ¿Sí? Es 4.35 lo que va a salir. Así que esta es una compuerta OR. Y lo único que hago es conectarle el inversor. Acá lo están viendo. Pongo el inversor, pero la resistencia ya no la aterrizo. Digamos que está a tierra, pero pasando primero por la base emisor. ¿Sí? La mando a tierra. Esta resistencia sería esta. Aquí le voy a poner R1. Como dice acá, R1 es esta misma R1, nada más que aquí va directo a tierra, acá va a través de la base emisor, ¿sí? Y el inversor, aquí está el inversor, la compuerta NOT seguida de la compuerta OR, ¿sí? Entonces esta es la compuerta OR, esta es la compuerta NOT. Y las dos juntas forman la compuerta NOR. ¿Sí? Así que esta me va a negar la salida. Y que eso formaría una NOR. Abajo tenemos otra forma de compuerta NOR. Esta también es una compuerta NOR, pero no lleva diodos, solo lleva 2 transistores. Y está muy sencilla de trabajar. Son 2 transistores, digamos que inversores. Este es un inversor y este otro, con la misma resistencia, forma otro inversor. Los dos están unidos en su salida, en el colector. Están unidos. ¿Sí? Son 2 inversores unidos. Y cumplen la misma tabla de, ¿verdad?, de una compuerta NOR. Si las dos son 0, me debe dar un 1. Vamos a ver. Si yo pongo aquí 0 y 0, me debe dar un 1. Cuando yo ponga 0, aquí la corriente de base es 0. Acá la corriente de base es 0. ¿Sí? O sea, mis 2 transistores no reciben estímulo. No hay corriente de base. Entonces se van a ir a corte. Los dos van a estar en corte y se van a abrir. Se abre aquí, se abre acá. Y como no dejan pasar corriente, no pasa corriente, entonces aquí va a haber 0 volts. ¿Sí? Porque hay 0 corriente.
colector. Cero corriente colector, va a haber cero corriente aquí y cero voltaje. Y todo este voltaje se va a trasladar acá. Aquí vamos a ver VCC. O sea, si esta fuente vale 5 volts, pues aquí vamos a ver 5. ¿Sí? Así que si tengo 0 y 0 me da un 1 lógico. Si tengo 0 lógico me da un 1 lógico. ¿Y qué más dice? Dice la tabla. Cualquier otra combinación donde aparezca un 1 a la entrada, a la salida se va a ir a 0. Si aparece un 1 a la entrada. Pues vamos a verlo. Si yo pongo un 1 en cualquiera de estas, por ejemplo aquí, pongo un 1 lógico, es como si hubiese puesto 5 volts. Ya, este es un 1 lógico. 0 lógico, 1 lógico. Este 0 hace que este transistor esté en corte, porque sigue siendo lo mismo, corriente de base 0 y su corriente por acá es 0. La corriente colector vale 0 y se abre, este se abre, pero este no, como ahora tiene voltaje, su corriente es mucho mayor a 0. ¿Sí? Ahora va a ser mucho mayor a 0. Entonces este transistor se va a saturar. Cuando se sature se va a cerrar como si fuera un interruptor. Se va a cerrar y va a reflejar un voltaje bajo de 0.2 volts. Ese va a ser el nivel que va a tener cuando se sature. Como aquí hay 0.2, acá arriba va a estar la diferencia. Para que sumado este con este 4.8, perdón, me dé 5, los 5 volts de la fuente. ¿Sí? 0.2 más 4.8. Con que uno de los dos tenga una excitación alta de voltaje, se va a saturar. Si los dos tienen 5 volts, los dos se saturan y la salida pues va a ser 0.2 aquí y 0.2 acá, o sea 0.2. ¿Sí? Van a estar en paralelo y eso no cambia nada, me sigue dando 0.2. Así que me va a dar el nivel bajo de voltaje, que es el nivel que marca esta tabla. Así que aquí tenemos dos versiones de una compuerta NOR. ¿Sí? Compuerta NOR, la normal con su inversor, y esta otra que está aquí con transistores. ¿Sí? Y la compuerta NAND, que es la normal, la compuerta AND más su inversor. ¿Sí? Entonces aquí todo esto, pongo aquí BB igual a -1. Todo esto sería una AND y esto una NOT. ¿Sí? Una AND y una NOT me da una compuerta NAND. ¿Sí? Así que ya vimos las compuertas que estaba señalado en el temario como un tema más, como un capítulo lo ponían. Pues sí, está bien que esté como un capítulo porque abarca mucho, hay mucho material de esto. Libros como este que les mencioné, este libro, pues fácil trae como ahorita les digo,
como 150 páginas de puras compuertas. 150 páginas de este libro están dedicadas a puras compuertas, a estudiar a las compuertas. Aquí solamente las conocimos, solo se las presenté, pero en realidad pues hay mucha información. Pero no es tema de este curso ver cómo se usan. Eso es tema de la materia diseño lógico que llevan los alumnos de ingeniería en computación. No sé si aquí todos sean de ingeniería en computación, pero los que son de ingeniería en computación pues conocen esto. Los que no sean de ingeniería en computación pues no conocen esto. Solamente están viendo que existen unas compuertas, unos circuitos que se llaman compuertas lógicas, ¿sí? Y que vienen en circuitos integrados así, o que se pueden hacer en forma discreta, así, para manejar corrientes más altas y voltajes más altos, porque en estas compuertas nosotros pues podemos elegir voltajes de 15 volts, 20 volts, puede ser una compuerta hasta de 100 volts, aquí arriba 100 volts, o sea, son compuertas ya de potencia, ¿no? Que me pueden servir para un fin práctico. Entonces, pues hay mucho que se puede hacer con ellas, pero primero pues hay que irse a un libro y ponerse a estudiar estos temas en un libro, ¿sí? Bueno, hasta aquí dejo esto y aquí termina este video. Gracias.